Empecemos, hermano, cantando el himno número 192. Mi mano ten, Señor, yo flaco y débil, sin ti no puedo riesgo afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, al verme libre así de todo azar. Mi mano ten, Señor, yo flaco y débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, al verme libre así de todo azar. Mi mano ten, la vida es generosa, si por la alumbra tu radiante faz, porque yo alcanzo a percibir su gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz. Mi mano ten, Señor, y a mis oídos lleguen palabras de divino amor. Alienta así mi alma regulada para seguirte con un nuevo ardor. Mi mano ten, el enemigo fuerte, no cesa nada, hace disfrutar. Mas nada puede si tú estás conmigo, porque en tu fuerza yo he de triunfar. Mi mano ten, se extienden ya las sombras, el sol se pone, nuestro día va. Contigo quiero andar que tú ilumines los pasos que en el mundo tuyo da. Amado buen Dios, buen Padre Celestial, gracias por nuevamente, Padre Santo, permitirnos continuar en esta mañana, no solamente en el disfrute de estar reunidos tus hijos compartiendo ese gran amor, Padre Santo, que tú nos demuestras cada día. Y en esta oportunidad, Padre Santo, luego de celebrar la misa, luego de acercarnos a ti en oración, Padre, poder tener nuevamente el privilegio de escuchar tu palabra, tus enseñanzas. Para lo cual, Padre amado, en tus manos nos encomendamos pidiendo tu ayuda para comprender, para entender y retener cada una de estas enseñanzas que tienes preparado para cada uno de nosotros y quienes nos acompañan. Y también, Padre Santo, pedimos la bendición para el instrumento que has tomado, Señor, para así llevar tu palabra a cada uno de nuestros oídos. Bendice esta hora, Padre Santo, y recibe la alabanza y la adoración que solamente tú mereces, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, la lectura la tenemos nuevamente en la Carta a los Gálatas, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que Dios bendiga su santo y bendito nombre. Amén. Gracias, Padre, por los momentos que nos permites estar en tu presencia en estos momentos, cuando nuevamente prestaremos nuestros oídos para oír al Espíritu Santo, quien nos comunica, Señor, con estas cosas tan fundamentales que es la palabra tuya, el alimento del alma. Y como hijos tuyos es necesario, Señor, que estemos constantemente meditando en ella, analizándola y poniéndola por obra, que es lo más vital en nuestra vida cristiana. Ayúdalo para que esta asamblea seamos verdaderos practicadores y hacedores de la verdad, poniendo por obra siempre esta santa y bendita palabra. Te pedimos que nos ayudes a todos los presentes y las gracias te damos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Fíjate que la semana pasada que les leí este capítulo 5 de los Gálatas, y el primer versículo está pues firme. El primer versículo que dice, está pues firme. ¿Por qué? Porque en el salmo que hemos estado leyendo, bienaventurados los justos, vamos a decirlo así, los justos, porque somos, hermanos, una asamblea bienaventurada, porque somos justos. Somos justos, cuando decimos así justos, porque Dios dice, no hay justo ni aún. Entonces, en esta es una asamblea, somos una asamblea bienaventurada, pero además de eso somos justos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Eso, ¿ves? Justificado pues. Entonces, delante de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los santos ángeles, siempre nos ven. Y cuando nos acusa Satanás, Dios dice, ellos son mis hijos justificados, porque ellos creyeron en la obra de mi Hijo y son limpios y lavados en la sangre de mi Hijo. Ahora, como leíamos aquí, el cristiano tiene que mantenerse firme, como dice el primer versículo de este capítulo 5, ¿verdad? Ahora fíjense que el salmo que estábamos terminando, que dice aquí el último versículo, ¿ves? Mas los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, está hablando de los redimidos, ¿verdad? ¿Entiendes? Mas la senda de los malos, fíjense que la senda de los malos y el camino,
Dice Dios en su santa y bendita palabra que Dios le hizo al hombre un solo, y el hombre, en Proverbios lo repite Salomón, Dios le hizo al hombre un camino, pero el hombre se hizo ¿qué? Muchos caminos. Entonces el hombre cuando se hace camino personalmente, camino significa mis ideas, mis principios, mis mandamientos, mis decretos, el hombre, ¿no? Pero no conforme a la voluntad. Por eso Isaías dice que mis pensamientos no son, ni mis caminos son. Ajá, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que, claro, el justo de esta congregación, para no meternos en tantas cosas, lo justo de esta congregación tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, ¿verdad? Firme en la palabra de Dios, porque el malo está también en esta congregación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo yo que el malo también está aquí en esta congregación? Porque el malo también habita en cada uno de nosotros. Y además aquí hay demonios que también quieren estorbar todo lo que se da aquí. ¿Entendieron la clase de la semana pasada? Yo, ajá, esa vieja criatura. Yo usé una palabra griega en teología, Sí. ¿cómo se llama? Epitumía. Epitumai. Epitumai. E-P-I, ¿verdad? P, mira. Epi, Epitu. T-H-U-M-A-I, epitumai en griego. Significa la composición de los que somos creyentes aquí, que tenemos 4 elementos. Tenemos 4. El que no es creyente en esta congregación también tiene 4 elementos, porque es hijo de quién. Ah, bueno. Allá en Juan 8:44 dice el Señor se los dijo a los doctores de la ley que hacían ostentación de que eran creyentes. Y él les dijo, mira, vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos. Y en la congregación Dios siempre sabe y nos enseña que siempre hay una persona o varias personas o un bojote de personas dentro de su iglesia que no son salvos, son religiosos, pero no son no son salvos. ¿Por qué eso? Como dice Juan, porque no les ha amanecido, porque no han querido. Por la incredulidad del corazón, hermano. Por eso es que el primer salmo que va llevando como doctrina a todos los salmos, a todas las doctrinas, los profetas mayores y los profetas menores, legisla para el creyente unos principios de Dios, que nosotros tenemos que tener en cuenta eso, de que cómo es eso, que yo como creyente, ¿por qué moran a mí 4? Esa descripción, ¿cómo es? ¿Que la entendió alguien? El cuerpo, 1, el alma, 2, el espíritu, 2, 3. Satanás, el espíritu que está mora en él, Satanás. Ajá, ¿y el creyente? El alma, el cuerpo, el espíritu y el Espíritu Santo. Os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. El que no es de Dios es del diablo. Entonces, el que no está con Dios está. Entonces, esa persona tiene espíritus malos. Está dirigido por Satanás. Y esa persona no se da cuenta de que el diablo lo tiene, como dice allá en Corintios, ¿no? El diablo ha cegado los entendimientos de las personas para que no les nazca el evangelio de la gloria de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Entonces el diablo es tan poderoso como lo es un ángel también de los que estamos aquí presentes, de los que están aquí presentes, el ángel de la iglesia y los ángeles que nos acompañan a cada uno como ángeles guardianes. Y el diablo, que es poderoso, tiene esa potestad, él domina el alma. Él trató de dominar al Señor Jesucristo, pero no pudo. Porque el Señor Jesucristo lo enfrentó ¿con qué? Con la palabra. Así está escrito, así está escrito, así está escrito. Y el creyente tiene que estar firme en la palabra de Dios para no volver a caer en lo malo. Como le cité la semana pasada y se lo repito hoy. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos que empezar, bueno, los nuevos y los viejos, caminar siempre en qué? En la senda del Señor Jesucristo. En la senda del Señor Jesucristo y no en la senda de los malos, que así como termina el Salmo, ¿verdad? No así los malos que andan en la senda mala. ¿Cuál es la senda mala? Sus ideas, sus pensamientos, ¿verdad? Todo aquello cuanto hemos leído aquí en Gálatas 5, ¿verdad? Todas estas 17 palabras aberrantes que cita aquí
justamente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo lo practica toda persona que no es. Sin embargo, hay creyentes que también algún día podemos caer si no velamos en alguno, por lo menos el versículo 20. Léelo allí para sacarte 3 palabras de allí. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, Ajá, contiendas. aguántate, ves. Pleito, ira y celo. Eso no existe entre nosotros. Pleito, ira y celo, ¿verdad? Eso existe entre nosotros. Y el Espíritu Santo dice, mira que no, que apartemos siempre a un lado, porque como vimos el año pasado, que nos enseñó Pedro, que me llevé 3 meses en eso, le decía, el verdadero cristiano que está vestido con la armadura de Dios, tiene en su vida un dominio, un dominio propio, ¿verdad? No es que una vez que fuimos salvos, ya, ¿verdad? Somos libres de toda clase de pecado y podemos vivir tranquilamente como mejor nos parece. ¿Es así? El Señor Jesucristo y los apóstoles recomendó, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y sígame. Pero hay una expresión, tome su cruz. Ahora, una persona caminando por un camino estrecho con una cruz, ¿cómo hace? Se tropieza cada momento, ¿no? En las calles de Jerusalén, claro, lo vemos ahora por películas y en revistas, ¿no? Que las calles de Jerusalén son estrechas, hermano. Y dígame, el Señor Jesucristo tuvo que caminar por la vía dolorosa y antes de caminar eso, caminó por unas vías estrechas con la cruz en hombro, hermano. Y es por eso que dice la Escritura que constantemente se caía, hermano. Ahora, y entonces tuvo que Dios proporcionarle una ayuda, pues, Simón Cirineo. Ahora, pero fíjese, con una cruz, hermano, en un callejón no se puede andar como mejor le parece. La persona tiene que tener, mira, oye, visión por cómo me conduzco por aquí, cómo camino por aquí con esta cruz. Porque una cruz es que tiene un palo largo, pero tiene. Bueno, los problemas de nosotros, hermano, son problemas grandes. Cristiano tiene bastante problemas. ¿Por qué? Porque, muy fácil, nosotros no somos, lo vamos a leer ya, nosotros no somos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una lucha contra ¿qué? Potestades en el aire y en la tierra, las malicias. Tenemos una lucha con este cuerpo que no se sujeta a Dios, ni tampoco puede, es malo, es malo. Y es por ello dice Dios que el malo, tarde o temprano, empezando, porque dice la palabra de Dios, que la ley entra por casa. Y si la ley entra por casa, oye, tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos está recomendando. Mira cómo te comportas tú como creyente. Ahora que eres mi hijo y que la sangre de mi hijo te lavó de todo pecado. Y ahora tienes la unción de ¿qué? Del Espíritu Santo, hermano. Y como tenemos la unción del Espíritu Santo, Él es el instructor, Él es el maestro constantemente. Y Él nos guía en toda la vida espiritual. ¿Para qué? Para que no cometamos los errores que nos está señalando el mismo Espíritu aquí en esta carta a los Gálatas, cotejándolo con el primer salmo. No así los malos, porque pudiéramos decir, bueno, mira, ¿te das cuenta? Mira todo lo que le viene a los malos, mira lo que le viene a los malos, esos son los que no son creyentes, esos son los que dicen allá en el pueblo de Salazar, ¿no? Hijos del diablo. Pero no es así, hermano, no es así, hermano. Entonces el creyente, estas 3 palabras, ira, contienda y celo, ¿verdad? Tenemos que evitarlo en la congregación. El Señor Jesucristo no sufrió de ira, de celo y de contienda y de envidia, no lo sufrió. Hubo un momento cuando en el templo, pero En toda su vida, hermano. En toda su vida, hermano. Siempre lo estuvieron señalando. bueno, claro, a él sí lo celaban y lo llevaban a Que contienda. lo sufrió, yo estoy diciendo que sufrió porque él lo recibió desde que nació, hermano, aún todavía en el vientre de María, y ese Jesucristo tenía impedimentos, problemas, y murió cuando dijo consumado es, realizando todos esos impedimentos a favor de nosotros. Pero fíjense ustedes, hermano, aquí esta mañana oyeron una oración. Entonces, ¿qué pasa? Él dice que no seamos teóricos en esta congregación, sino que
practicante de la palabra. Porque ¿de qué vale que nosotros entendamos toda la palabra de Dios en teoría? Porque lo hay en el mundo y lo ha habido y lo habrá. Siempre hay gente que asimila mucho la palabra de Dios, ¿no? En teoría, y hasta la aprenden de memoria y la citan y la recitan, pero no la practican, no la ponen por obra. No la ponen por obra. Por eso es que el Señor Jesucristo, con mucha sabiduría, cuando termina el sermón del monte, como dice el último versículo, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a dos, a un hombre prudente y a uno imprudente. El imprudente, ¿qué hizo? Oyó el mensaje, muy bien. Oye, qué maestro tan elocuente como hacen los judíos actualmente. Los judíos que todavía no son salvos, muchos de ellos en el mundo entero dicen, el Señor Jesucristo no es Dios, sino es el profeta de Dios. Entonces ellos están esperando a ese Mesías todavía. Los que no son salvos, ¿verdad? Pero aquellos que sí han oído el Espíritu Santo, el cual los ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio, esas personas sí creen que el Señor Jesucristo es Dios conforme el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Pero actualmente los judíos dicen, no, ese es el profeta de Dios. Están esperando a Dios. Y mientras están en esa espera, ¿qué les pasa? Pasó el día de salvación y no son salvos. Y no fueron salvos. Y entonces les va a pasar como le pasó al rico en la parábola de Lázaro, rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando estuvo en el infierno, entonces era que clamaba. Ahora que entendí. Ahora sí entendió, pero ya era demasiado tarde. Y Dios le dio oportunidades. Y Dios le dio oportunidades, hermano. Como judío, le dio oportunidades, le dio riqueza, le dio poder, le dio de todo. Para que veamos, ¿no? Pero el tiempo pasa. Y no hay tiempo que no se cumpla. Y el mensaje le llegaba a ese rico por todos lados. Además, se entiende siempre en las literaturas que el rico siempre se cultiva mucho porque tiene siempre una selección de invitados que tienen cultura por aquí, cultura por allá y lo llenan y va hablando fulano, pero sí, yo no sabía eso, oye, qué extraordinario, y va cultivando. Así que el rico tenía conocimiento de tantas cosas de Dios y sin embargo vivió como mejor le parecía. Después que murió, su alma en el infierno clamando. Y como dice la palabra de Dios, que la persona que muere sin Cristo ya no puede clamar a Dios. Porque en los 4 elementos, Dios le dio al hombre un elemento que se llama el espíritu del hombre, ¿verdad? Para que el espíritu del hombre aconseje al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y como el rico en ese momento no tenía ese espíritu, El espíritu había regresado a Dios. el espíritu estaba con Dios. Entonces él no clamó a Dios. ¿Clamó a quién? Al profeta. Al profeta. Entonces quiere decir que ya no había quien le redarguyera y le convenciera de la existencia de Dios porque ya había pecado contra el Espíritu Santo. Y ya no había oportunidad. ¿Ya? Uno de los castigos más horrorosos del infierno es que el ser que esté allá va a tener una excelente memoria. Ver todas las oportunidades que. Lo acabo de citar, ahí sí leen Lucas capítulo 16, hay que ver la tremenda memoria que tenía este rico, porque aún le pedía, porque tengo 5 hermanos, y él sabía que sus 5 hermanos eran tan bandidos como él, tan incrédulos como él, tan como lo leyó en el Salmo 14 y el 53 que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Entonces allá el rico clamaba, pero tengo 5 hermanos. Guía a alguien que se levante los muertos. Ya es demasiado tarde. La ley de Dios no puede ser quebrantada por nadie. Quien la quebrante, como la quebrantó Satanás y sus demonios, reciben el castigo. Bueno, y así como el rico entonces clamaba, pidiendo, cosa que es una idea, doctrina falsa de la iglesia romana, que ha inventado una doctrina que sí, que las almas que están allá en el purgatorio, que no existe, pueden también pedir y orar, ¿verdad? O los que están aquí todavía que no han pasado más allá, al Seol o al Hades, ¿verdad? Y eso es falso también.
Porque el que muere aquí sin Cristo, ¿verdad? Solamente le queda un solo día cuando va a comparecer. Solamente en ese día, según la doctrina, Dios le permitirá al condenado que vea de lejos su rostro a quien despreció en toda una vida. Pero ese es en el gran trono blanco. En el gran trono blanco, en el juicio de los condenados. Porque nosotros los salvos no, estaremos en el tribunal de Cristo. ¿Bien? El tribunal de Cristo. Bueno, y eso siempre lo repite la palabra de Dios a favor del pecador. Para que nadie diga, nadie me avisó, no oí, ¿verdad? Y no fui responsable. No, al contrario, 100% culpable. Ahora bien, como le estoy explicando, esta forma de hacer una descripción en nuestra vida de esos 4 elementos, hermano, de epitumai, ¿verdad? Debemos saber, hermano, que nosotros, que en el cuerpo, que no tiene redención, sino una ¿qué? Sustitución, porque Dios dice que cuando nosotros morimos nos convertimos en polvo. Entonces cuando venga la resurrección de todos los muertos, Juan 5, 25 al 28, dice que tendremos un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, sólido, pero transparente. Va a ser como anfibio, ¿verdad? Ese nuevo cuerpo, donde morará siempre nuestra alma redimida por la gracia del Señor Jesucristo. Y nuestro espíritu que está allá arriba en el cielo nos lo volverá Dios a dar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos volverá en el paraíso a darnos el espíritu que al principio nos dio cuando Él sopló al hombre que lo creó a imagen y semejanza y sopló en el hombre hálito de vida? Pero ¿por qué Dios nos volverá cuando estemos en el cielo, en el paraíso, ¿verdad? En esa reunión que esperamos, el cuerpo nuevo, el alma redimida, y Dios nos volverá a dar el espíritu? ¿Por qué? Está en la escritura ampliamente. El espíritu lo dio Dios. Una propiedad que le corresponde a nosotros. ¿Ah? Porque el espíritu nos lo dio Dios. Claro, nos los dio Dios, pero Dios no lo quitó actualmente. Cuando morimos, hermana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque ese espíritu tiene que venir renovado, hermano. Hermano, porque entiéndalo, toda fuente de vida no tiene donde se alimenta. Bien, ¿verdad? Todo tiene una fuente de vida. Dios es un ser increado, pero todas las creaciones de Dios fueron creadas, dependen de Dios. ¿Quién es la fuente de vida? Dios. Dios lo llena todo, ¿verdad? Cuando nosotros volvamos allá, hermano, Dios nos va a restituir esos 3 privilegios, hermano, de que seamos un formato creado en imagen, semejanza de Dios, en cuerpo nuevo, alma nueva, con el espíritu instructor de Dios, para saber que siempre dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Bien, eso es una dádiva de Dios. Claro, esto no lo entiende mucho y se confunda, pero a través del tiempo, escudriñando, uno ve cómo la palabra de Dios le da luz a uno, conocimiento a uno. Entonces Dios restituirá en aquel entonces, bien, a los hermanos que estén en el paraíso, y cuando nosotros seamos transformados. Nosotros lo tenemos actualmente, pero es para que entiendan la doctrina, hermano, de que la que tenemos actualmente es una bendición tan grande. ¿Ah? No es con el espíritu renovado. Claro, el espíritu renovado, pero es que allí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, está usando doble la expresión espíritu. La expresión idiomática allí significa el formato del ser humano, lo que es espiritual. Disculpa, Simón, una pregunta. Es como que nos regresa nuestra identidad. ¿Ah? Nuestra identidad. Algo así, ¿verdad? Hay una palabra que es lo que se llama consciente y subconsciente. En nosotros los seres humanos tenemos algo así que se llama consciente y subconsciente. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Ah? Realmente ese es el Espíritu de Dios que nos guía. ¿Cuál es el consciente? Lo que Lo que uno va entendiendo, aprendiendo así. Ajá. ¿Y cuál es el subconsciente? El que te reprende. Eso que está dentro de nosotros, que nos orienta, que nos dice, mira, esto está mal, esto no está. El Eso creador es de el la Espíritu teología, Dios. uno de los que desarrolló más la teología cristiana, San Agustín de Hipona, él decía, no desoigáis jamás la voz La voz del Espíritu. de tu subconsciente, porque el Espíritu de Dios nunca peca. Busquémoslo, hermano. En primera de Juan
capítulo 3, busquémoslo. Ajá, exacto, por ahí viene Ramón. Primera de Juan, Capítulo 3. capítulo 3, versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ajá. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros. El cuerpo que actualmente es pecador, ¿verdad? Pero Dios nos va a dar sin pecado. Después el alma redimida sin pecado. Un espíritu de Dios sin pecado. Y la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. No son 4 elementos que tenemos. Y viviremos siempre en el cielo o en la tierra, donde Dios quiera, pero siempre dependiendo de qué. De lo que Dios al principio creó en el Edén. A imagen y semejanza nos creó Dios a nosotros, hermano, y sopló hálito en nuestras vidas y nos dio el alma y el espíritu. O sea, volvemos al plan original. Pero cuando pecamos, como vemos aquí, pecó Adán y Eva y entonces quedaron. Porque Dios le quitó esa bendición. Dios le quitó esto que estoy hablando, este privilegio, hermano. Se lo quitó en el momento porque lo impecable de Dios no mora con lo que es contaminado. ¿Están entendiendo, verdad? Dios nos ama, pero odia al pecado. Claro, entonces, ¿están entendiendo? Entonces, no es que Dios va, como hay muchas teologías que lo van, si lo entienden y sobre todo los nuevos que están estudiando, van a creer que Dios va a eliminar el alma para hacer una nueva creación. Dios, claro, en el cuerpo sí, pero Dios lo que va es una renovación. Siempre en la renovación está siempre eso que se llama la regeneración. Van 2 palabras acompañadas. Y si la estudiamos bien en la renovación, pero nos favorece la doctrina de la regeneración. Porque sin regeneración no hay renovación. Eso es como cuando el Señor dice, sed santo como yo soy santo. Ajá. Seremos así cuando estemos con Él. Claro, santos ahora, hermana. Sí, ahorita Santos también. ahora. Pero Siempre seremos, pero si ahora, si lo logramos ahora, hermana, fíjese, ahora lo estamos logrando. Exacto. Caminando en la senda del justo, no en la senda del malo. Es por ello que Dios nos recomienda en la congregación, que siempre en la congregación hay esa dualidad de pensamiento y de personalidad. Aquí hay hermanos carnales y hay hermanos espirituales. O digamos así, habemos hermanos, yo me voy a incluir como primer hermanos carnales y hay otros hermanos espirituales. ¿Es así entonces? Entonces nosotros tenemos que aprovechar la vida que el Espíritu Santo nos permite que vivamos 20, 30 años, bueno, alimentándonos de la palabra. Y cuando nos alimentamos la palabra, el Espíritu Santo dice, bueno, pon por obra esto. Teoría no vale. Si tú eres teórico, eres un fracasado. Ni siquiera sabes el camino de la santidad. Entonces vives lleno de ira y de celo y de pleito. Y eres un problema en el pueblo de Dios. Pero Dios dice, en lo que estudiamos ya el año pasado, las 7 iglesias lo leímos. Si eres tibio, ¿qué? Dios sabe cómo actúa cada miembro de esa asamblea. Y es por eso que tarde o temprano, aquellos que andan iracundos, con odio, dándole oportunidad a la ira, al celo, a la envidia, muchas cosas, fuera de aquí, fuera de aquí. No lo hizo Dios, agarró 2 veces la escoba para limpiar ¿qué? Limpió, porque ahí había de todo eso. Estas 7 palabras existían allí en el templo. Estuvo el Señor Jesucristo que agarró una vara primero, ¿no? Y lo sacó a todos. Y entonces la segunda vez, antes de morir, los volvió también a despachar el templo. Mi casa será llamada, y es en la casa de Dios, a través de la oración, donde uno aprende a perfeccionarse, a madurar y a caminar, a ser buen hermano, a ser buen vecino, a ser buen esposo o buena esposa o buen hijo, ¿verdad? De todo, y un buen miembro de una asamblea. Y uno va aprendiendo, pero oyendo siempre la voz de ¿quién? Espíritu Santo, hermano. Esto que leímos, hermano, como el Espíritu Santo a nosotros, hermano, fíjese. Cuando nosotros andamos en el mundo sin Dios y sin esperanza y oímos el Santo Evangelio, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo entonces, verdad? Nos persuadió, lo repito por tercera vez, ¿verdad? Nos persuadió de pecado, de justicia y de juicio, cuando nos dimos cuenta que muere el pecador, porque la paga del pecado es pero cuando vemos el primer capítulo de Juan, versículo 12 al 14, léanlo para ver.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese, pues, claro, no canta un gallo, hermano. Fíjese, nosotros una vez que fuimos a los pies del Señor Jesucristo, como dice allí, y a los que le recibieron le dio autoridad, potestad de ser hechos. Ajá, ahora, esos hijos de Dios lo vemos nosotros en la Escritura, ¿no? Y aquí está el contexto, ¿verdad? El nuevo que leíamos en Primera de Juan, cotejando esto que acabamos de leer con esto. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente, ¿cómo entiende? A ver qué me dice, ¿cómo es eso la simiente de Dios? ¿Por qué yo no peco? Porque está en mí la simiente de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, tiene una nueva vida espiritual. Es lo que el Señor habló con Nicodemo. Que al menos que el hombre no nazca de nuevo. Ha sido sellado con el Espíritu. Ahora fíjense ustedes, el Señor Jesucristo, ¿cómo fue anunciado? Y le dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le dijo, María, que lo que nacerá de ti será, te hará sombra a ti, y serás de lo alto, ¿verdad? Y será santo, y será llamado hijo de quién? El Altísimo, hermano, el Altísimo. Entonces, fíjense, una vez que nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer aquí, capítulo 1, versículo 13, también el Espíritu Santo hizo en nosotros una creación, así como el Espíritu Santo vino en María y le creó en su vientre un bebé sin pecado, de acuerdo al plan de Dios en el Antiguo Testamento, y se hizo visible allí ese niño cuando nace hijo de Dios. Y toda la vida del Señor Jesucristo la llevó sin qué. Él mismo se paró. ¿Quién de vosotros me redarguye? Ninguno, ¿verdad? Porque ahora, para que seamos santos, hermano, ahora nosotros somos un engendro del Espíritu Santo, mientras que los que son del diablo son engendros. Hermano, cuando te habla de simiente, se puede decir que el Señor puso su Oigan, semilla dentro de nosotros. exacto, claro, hermano. Esa es la nueva criatura. Ahora por eso, hermano, aquí, ¿verdad? Somos, oye, mira, pero que esto es tremendo este versículo, ¿verdad? El gran 9, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la simiente, porque su simiente está en él. O sea, cada uno de aquí, los que somos salvos, tenemos la simiente de Dios. Porque el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, vino, ¿verdad? ¿Entienden esto? Porque el Padre decretó la salvación. El Hijo vino y la ejecutó en la cruz. Pero ¿quién proclama entonces salvación? El Espíritu Santo. Es por ello que lo vuelvo a repetir por cuarta vez. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando una persona se convierte, no viene, Padre, perdona mi pecado, no. Se lo tiene que pedir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque Él es el que gobierna la iglesia, Él es el que dirige la iglesia, Él es el que dirige a los hermanos. Y el hermano que sirve como vaso de Dios para predicar las buenas nuevas, tiene que llevar una vida que sin ira, sin celo, sin envidia y lleno de el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está, ¿ves? Entonces el verdadero Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que tenemos la simiente de Él, tenemos que caminar como el Señor Jesucristo. Él hace mucho énfasis en la Escritura. Aprendan de mí. Entonces, ¿cómo puede un hermano de esta pequeña congregación llevar una doble vida? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Es aprobado? ¿Ese es aprobado? No puede ser, no puede ser. Tenemos que llevar una vida. Ahí lo dice Dios. O eres frío, lo repito otra vez. O eres frío o eres caliente. Entonces, mejor que seas, ¿cómo? Que sea frío porque si no tibio te vomitaré de mi boca. Entonces nos recomienda el Espíritu Santo que seamos siempre calienticos a la sombra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice,
el que es guiado por el Espíritu Santo, el tal es hijo de Dios. Y si esta asamblea aspira a lo que dice el primer salmo, bienaventurado el varón, bueno, tenemos que andar en la santidad, tenemos que andar en el camino de justicia, tenemos que amar como el Señor Jesucristo antes de morir le dijo esa noche a los discípulos allá en capítulo 13 de Juan: un mandamiento nuevo os doy, ¿qué? Que nos aménse los unos a los otros. Ahora, eso de amarse los unos a los otros como hace el besando a todo el mundo, eso es muy bueno, eso es ósculo santo. Pero eso solamente es amor. ¿Ah? 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 El problema es, por lo menos, ¿qué pasa en una familia grande cuando hay muchos miembros, 20, 15 años? Hay división, pleito, ¿verdad? ¿Ah? Siempre hay problemas, ¿verdad? Y si el hombre es violento, pero un ejemplo, un verdadero cristiano, una familia cristiana que son muchos, pueden vivir, puede el Espíritu Santo tener bendiciones cuando hay ese pleito, ¿verdad? No debería. En esta misma carta a los Gálatas, si ustedes lo leen con la dirección del Espíritu Santo, se van a dar cuenta, porque los Gálatas eran una raza muy violenta, hermano, y se maltrataban los unos a los otros, y creyeron en el Señor Jesucristo, pero enseguida fueron persuadidos por una falsa doctrina y dejaron la fidelidad a Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo los llama: oh Gálatas insensatos, ¿quién os persuadió a tal cosa? Entonces, y les enumera toda esa cantidad de pecados. Ahora el apóstol Pablo usa allí algo que él conocía, selvático, ¿no? Se muerden los unos con los otros, ¿verdad? Pero miran que no se... como la fiera, usó un término salvático allí. ¿Qué hacen la fiera ¿ah? Saben que esa gente en ese entonces eran así, hermano. Y eran violentos, hermano. Entonces el apóstol Pablo usa: ustedes son como las fieras en el campo, se muerden, pero mira, oye, mira, no se consuman. Y había ese problema allí. Y el Espíritu Santo ordenó eso. Mira, Pablo, ordéname eso allí. Ordéname eso. Viene. Porque si no, no hay bendiciones. Y aumentarán las súplicas y yo no iré. Entonces, claro, el apóstol Pablo fue personalmente, pero también les enviaba, ¿verdad? Las personas que le hablaran, enmienden. No pueden llevar una doble vida, carnal y espiritual. Como le dije hace como una semana, el vinagre y el aceite se mezclan. ¿Ah? Siempre. Hermano, tenemos que ser de un mismo sentir. Claro, Filipenses capítulo 2, bueno, haya pues entre vosotros un solo sentir como hubo en Cristo Jesús, agradar al Padre. Y si la persona no agrada, aquí en esta pequeña congregación, no agradamos, hermano, al Espíritu Santo, que es Dios que nos está dirigiendo para que presentemos culto agradable a Dios, que es vuestro racional culto, como lo leyó el hermano ahí capítulo 12 de Romanos. Dios entonces no se siente complacido. Entonces somos una asamblea que perdimos el primer amor. No, somos una asamblea que estamos perdiendo las bienaventuranzas, hermano. ¿Verdad? Las bienaventuranzas de ese primer salmo. Medítenlo siempre. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de mal, ni se ha sentado en silla. ¿Y cuál es la otra palabra? Ay, que no oye consejos malos. No, no podemos estar oyendo al diablo y al hermano carnal. Y la ira que estamos actualmente. Mira, oigan bien. La ley de Jehová medita de día De día y de noche. Yo he oído últimamente algunos hermanos que no están aquí, pero no son de aquí, pero tienen la mira más en lo que está pasando ahorita en Venezuela con el asunto de la política y eso. Pero hermano, no pierdas el tiempo en eso. Es cierto, tenemos que ver, porque Dios nos dice a nosotros que veamos las señales. Y las señales es la que unifica más a la hermandad y a los creyentes y nos mantiene fervorosos, entusiastas, fieles, como leímos el primero. Está pues firme, y cuando estamos firmes, hermanos, ahí no nos tumba, como leíste tú en el capítulo 8 de Romanos. No, tú no lo leíste, pero lo leyó también. El capítulo 8 dice, que muchas veces lo citamos aquí: ¿qué nos apartará? ¿Ah? El amor de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Verdad? Ni lo alto ni lo bajo, ni el poder satánico. Allá, como les mandé a leer el capítulo 24 de Isaías, si lo entendieron, bendito sea. Si no lo leyeron,
y no lo entendieron, perdieron bendiciones. Porque ya eso no se repite. Lo leyeron, aprendieron. ¿Qué vieron allí? No dicen nada, porque no lo leyeron. ¿Ves? ¡Ay, carajo! ¿Eh? Entonces, esto que yo les digo siempre, todos lo podemos en Cristo. Filipenses 4:13, y sin embargo no lo ponen por obra. Entonces somos una asamblea que vamos para allá como a toda. Tenemos que ser, hermanos, avivados, llenos del Espíritu Santo, más hermanables, más practicantes de la palabra de Dios en esta pequeña asamblea. Y cuando el Espíritu Santo vea eso, que es Dios, bueno, comunica, hijo, y mira, hijo, le dice al Espíritu Santo, y le dice, Padre, mira, los tres vamos a darle la bendición a aquella pequeñita asamblea. Tiene tantos años, pero mira, están corrigiendo muchos defectos. Mira, y se ve un poquito más de fervor y están practicando más la palabra. Y los esposos están peleando menos, ¿verdad? En los hogares, ¿verdad? Y los esposos que tienen a las mujeres inconversas, la están llevando con más nobleza y viceversa. Ya las mujeres allí creyentes no le están pegando con el sartén al marido por la cabeza. Y entonces hay más bendición. Y el Espíritu Santo saca muchas cosas a la luz allá. Entonces el Padre mira, sí, ¿verdad? Sí, vamos a darle bendición, vamos a darle protección. Mi bendición constante es aquí que Dios santifique esta asamblea, día y noche, en privado lo hago, ¿no? Santifica, Señor, a esta asamblea día y noche. La asamblea son ustedes, ¿no? Pero también el salón. Y también pido por esta cuadra, hermano, porque yo me entero que hay muchas partes donde los enemigos andan buscando que se descuida. Míralo, hermano, lo que le pasó. Tenemos que orar por él. ¿Por qué? Porque es un hermano que me está ayudando constantemente y está ayudando a Dios. Y él y su esposa están luchando para arreglar su vida y, bueno, quedarse aquí perpetuamente hasta que el Señor los venga a buscar. Pero ¿qué le pasó? El diablo los incomodó esta semana y se les metió los ladrones. Y gracias a Dios que una vecina le avisó. Porque si Miguel hubiera bajado y los ladrones están adentro, ¿ah? ¿Qué hubiera pasado, hermano? Dios hizo todo para prevenir, que velen más, oren más, y nosotros, sus hermanos, velemos más por ellos, hermano, para que no les alcance el día malo, ni a nosotros, hermano. Entonces, hermano, eso es lo que dice el Señor, apoyados los unos a los otros, alentados los unos a los otros, prevenidos los unos a los otros, hermano. Entonces, hermano, estudien bien esa palabra, epitumai. Si no lo entienden, la semana que viene vamos a seguir con esto, porque todavía ahí en el Salmo primero hay material que sacarle. Ahora fíjense usted, hay una pregunta en esta teología, es muy bueno, epitumai, hermano, porque cuando nosotros, una vez que fuimos creyentes en el Señor Jesucristo y bautizados y sellados con el Espíritu Santo, el Señor del 100% nos llama en todas las cartas apostólicas que le prestemos atención el 100% al Espíritu Santo, el Consolador. Ustedes han leído bien el capítulo 16 de Juan, ¿verdad? Todos los que están aquí, ¿verdad? ¿Qué dice el primer versículo del capítulo 16 de Juan? Dios nos manda a orar por los gobiernos. No nos manda a quejarnos. Y nos manda por el pan de cada día, no por un mercado. ¿Verdad? Y entonces nosotros siempre queremos un poquito más. Y no, ¿verdad? No obedecemos esto que dice este versículo que nos dice que Él ha dejado todo eso, que es lo mismo en Israel, está pasando en Venezuela. Es lo mismo. Mandó a los israelitas por todo el mundo, así están los venezolanos por todo el mundo. ¿Verdad? Pero se van, pero sin Cristo en su corazón. Y por eso cuando regresan derrotados como no venían. Bueno, de todas maneras la Escritura tiene todo eso. Es bueno que todos los hermanos que están aquí hoy tienen oportunidad de leer el primer capítulo y el segundo capítulo, y la primera de Rey y segunda de Rey, y la segunda de Crónica y la primera de Crónica. Ahí se van a dar cuenta cómo Dios siempre ha utilizado su voluntad, su poder para el malo, siempre el malo, hermano, fíjense ustedes, el malo está en todas partes. Y nosotros en esta congregación tenemos un malo y varios malos. Y vamos a citarle 3 malos, pues, en esta congregación, que se llaman gigantes. Y cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos un gigante que nos impide muchas veces llevar la vida espiritual exitosa.
A ver, ¿quién me dice cuál es el gigante de alguno aquí? Rápido. La carne. ¿Ah? La carne es una. ¿Ah? Ustedes han entendido eso de gigante, gigante, Claro, gigante. como el Goliat que todo Ah, el bueno, mundo ya le que tenía citaste, miedo. ahora fíjate, gigante, fíjate que citaste a Goliat, fíjate tú. En la vida de David, hermano, David tuvo tres gigantes. En su familia era gigante para David. Cuando Dios lo unge, lo elige Como el ungido de Israel. como, Rey. como rey, ¿no? Lo unge como rey. Bueno, quienes primero lo llamaron soberbio, su hermano mayor, ¿a qué has venido acá? Viene soberbio, con quién dejaste aquellas ovejitas y te viniste para acá para ver la guerra únicamente. ¿Y qué le contestó David? Con la afabilidad y la inocencia, y ya estaba aportando conocimiento del ungido. ¿Qué tales palabras dices tú? Y le dio la espalda y se fue por otro lado, pero no contendió con él. Siempre tenemos, hermano, la soberbia del hermano. Siempre nosotros tenemos, y a esos hermanos que nos actúan, porque ¿qué significa para ti soberbia? Pero La diga, soberbia tiene muchas aristas. ajá, arista, dígame una de esas aristas, la soberbia, alguien me La dice, soberbia es creerse más que los demás. no, Eso también es soberbia. una arista, pero Una de las la básica es, Hacer su voluntad. no, Actuar en el propio conocimiento de uno y no en el que es verdadero. eso es lo que es soberbia, cuando la persona quiere hacer, Su voluntad. lo entendemos, porque Dios llama a Satanás soberbia, lo que destruyó a Satanás, la soberbia, porque él quiso ser. Si hemos leído el capítulo 14 de Isaías y el 28 de Ezequiel, nos damos cuenta que la soberbia lo llevó a eso, ¿verdad? Y quisiste entonces, y dijiste en tu corazón, subiré y seré igual que el Altísimo, yo no sé, que el otro y el otro y el otro. Oye, mira, la soberbia, su pensamiento, su deseo, su mala interpretación, y no hizo lo que Dios le manda. Y en esta asamblea, nosotros, hermano, no podemos hacer lo que a nosotros nos parece. Hermano, la Biblia dice que no debemos ser sabios en nuestro En propio nuestra opinión, lo leyeron esta mañana, no sea sabio en vuestra opinión, capítulo 12 de Romanos, hermano. ¿Por qué? ¿Ah? Uno de esos Goliat no podría ser la situación económica. ¿Cómo? La situación económica. Bueno, hay muchos gigantes en nuestra vida, y actualmente Venezuela, la iglesia de Venezuela, la iglesia de Venezuela global, dividida en pequeñas iglesias, tiene un gigante, un gigante grande, hermano, gigante grande. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos llevarlo a Dios, pero oigan bien, la soberbia que ese gigante que tenía David recién convertido, recién elegido y ungido como rey futuro, porque Dios había destituido ya inmediatamente la soberbia de quién, de Saúl, hermano, porque Saúl tenía un gigante, era la soberbia. No se le olvide que si usted lee en el perfil de Saúl, dice que era un tremendo catire, ojos verdes, bien parecido, hombro alto, y no había, dice allí, y no había otro igual en todo Israel, hermano. Bueno, cuando lo elogiaban por aquí, ¿qué pasa? ¿Se le qué? Nada, se le subió todo eso. Saúl, ¿verdad? Entonces ya él no esperó la palabra de Dios hablada, sino el profeta Samuel. Espera 7 días y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Mira, ¿ves? Espera 7 días y se te dirá lo que tienes que hacer. No aguantó los 7 días. Es que cuando un muchacho está ahorita que la maestra lo manda a sumar en el pizarrón, y entonces no se aguanta, no maestra, no puedo, déjame un lugar para ir al baño. Entonces deja de hacer la tarea para ir al baño. Allí en el baño se pasa rato y horas, y la maestra no se avispa, ese niño está entreteniendo a la profesora, porque lo pasaron al pizarrón, o a pasar allí una suma, o a hacer una resta, o una división. Ese niño está jugando con la maestra, ¿verdad? Así mismo hizo Saúl, hermano. Cuando él vio para allá y para acá, inquieto, hizo lo que mejor le parecía. Como vio que ya pasaban días y no llegaba Samuel, porque todavía no se habían cumplido los 7 días, que él le dijo yo, espera 7 días, un gigante para Saúl. Y sin embargo, él hizo su voluntad, y violó la palabra de Dios y desobedeció al profeta, que es la palabra de Dios hablada, hermano. Bien. Y ese gigante derrotó a Saúl, pero no derrotó
a David, A David. mi hermano. Entonces nosotros, esas pequeñas cosas que aparecen son grandes cosas que uno tiene que aprender y ver qué es lo que Dios nos está indicando. Que hagamos siempre la santa y bendita voluntad, que es lo que yo les quiero llevar, que el Espíritu Santo aquí nos indica que hagamos lo que Él quiere en esta congregación, no lo que a nosotros nos parece, hermano. Bien. Entonces, La claro. palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está, ¿verdad? Dios resiste al soberbio, ¿quién? El que hace su voluntad. Fíjate cómo pasó con este rico, ¿verdad? Soberbio, bueno, vive tu vida, no le faltaba nada en su vida, pero no tenía el perdón de sus pecados, no tenía la salvación, no tenía el Espíritu, no tenía a Dios, no tenía nada. Era un pobre diablo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esta vida, si nosotros aquí de hoy en adelante, que el Espíritu Santo está hablando, no hacemos lo que Él nos indica, nos va mal, nos va mal. Si prometemos hoy para vencer ese gigante de nuestra soberbia, el Espíritu nos va a llenar de gracia. Ahora fíjese, David no solamente venció a la soberbia de su hermano, y con mucho estilo se fue por allá. Entonces se encontró con un segundo gigante. ¿Cómo se llama ese gigante? Ese otro que se encontró. Saúl. Y toda la vida, los 32, los 22, o 20, 18 capítulos, hasta 21 capítulos de la Primera de Reyes, se le toca a David con Saúl. Y Saúl, hermano, fue un gigante toda la vida de David. Fue un gigante, hermano. Pero oigan bien, Saúl no hizo la voluntad de Dios, mientras que David sí. Ahora David, oigan algo muy importante, David nunca hizo su voluntad en herir, ni señalar, ni buscar fuerza, ni cómo matar a su rey Saúl. Siempre hablaba. Mire, cuidado con tocar al ungido de Dios. Cuidado con hacerle. Claro, viene. Y sin embargo, fíjate, él respetó y siempre se sometió a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque David sí tenía autoridad, no la que no la tenía autoridad. Porque el mismo Saúl confesó, Dios, yo sé que Dios te ha elegido a ti. Y yo sé que tú reinarás después de mí y tu familia. Y sin embargo, ya estaba, David no se llenó de soberbia. Y no hizo la voluntad de David. Y David, ese gigante de la inquietud de hacer lo que él quería, el Espíritu Santo no se lo permitió. Y es por ello que Dios le hace varias evaluaciones y le dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Ojalá esta asambleíta siempre seamos cada día como el corazón de Dios y seamos una asambleíta bienaventurada. Porque ¿qué significa bienaventurada? Teniendo el baño del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso es todo, hermano. 3 veces bendito, hermano. Eso es lo mejor que nos puede acontecer nosotros. ¿Bien? Lo mejor, ¿verdad? Andar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la senda del verdadero justo. El injusto en esta congregación no tiene esos favores, aunque le vaya muy bien materialmente, ¿verdad? Aunque le vaya muy bien, pero no tiene paz ni tranquilidad. Y muere cuando le llega el momento sin Cristo, sin esperanza. Es por ello que Dios estimula al Espíritu Santo en nosotros como creyentes, que siempre tenemos que velar y orar por nuestro prójimo. ¿Y quiénes son nuestros prójimos? Nuestros familiares, hermanos. Nuestros familiares, nuestros allegados, ¿verdad? Los hermanos que tengan esposa, hijos sin convertir, bueno, como la mamá de Sansón, constantemente a los pies, ¿verdad?, del Señor. Señor, te pido misericordia, Señor, porque tu promesa está en mí, Señor. Te pido por mis hijos que los salves, Señor. No los permite que vayan al infierno, Señor, ¿verdad? Como decía el rico, ¿verdad? No permita, Señor, para que estos 5 hermanos míos, le decía él a Samuel, Abraham, para que no vengan aquí a este infierno. Y así debe de orar también el creyente. Permite que mis hijos sean salvos, que mis hijos sean salvos, que mis sobrinos sean salvos, que mis vecinos sean salvos. Tu palabra no debe volver a ti.
Claro, da lástima porque hay personas que han nacido aquí que se van haciendo lo que mejor les parece, pero les sorprende la muerte sin Cristo. Y yo conozco más de uno que le ha sorprendido la muerte sin Cristo. Entonces, claro, el mal. Ahora, ese gigante lo venció David, ese segundo gigante. Ese era actualmente la vida de Saúl. Y fíjate que cómo cumplió Dios la justicia, que Dios iba calibrando los pensamientos, los dichos y los hechos de David, que Dios lo iba calibrando, lo iba notando, viendo que David entonces se desenvolvía como un gran ungido de Dios. Y ese gigante nunca abrigó a David. Sí, le vino persecución, le vino de todo, hambre. Tuvo muchas veces que pedirle a un loco comida y se lo negó. ¿Ah? Y él mismo también se tuvo que hacer el loco, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hacer la voluntad de Dios. Y él venció de esos 3 gigantes que tenemos en esos 20 capítulos, venció a estos 2. Y el tercer gigante lo vamos a ver con más cuidado la próxima semana, si el Señor lo permite. Quedó para la semana que viene, para seguir explotando esta palabra epitumai, ¿verdad? La descripción del Espíritu Santo en esta congregación. La descripción del que no es salva con el espíritu malo en esta congregación. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.